Y bueno, vamos a conversar esta tarde con uno de los gobernadores del estado más grande de México, así se le define por su extensión territorial y también por lo que significa el estado de Chihuahua. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al gobernador Javier Corral Jurado. Qué gusto saludarlo, gobernador. Igualmente, Salvador, un gustazo saludarlos a todos ustedes, al público que lo sigue. Oiga, lo hemos visto pues muy activo con varios temas. Acaba de presentar un fondo para reparar la justicia en Chihuahua, este fondo que tiene 369 millones de pesos que se van a usar en programas sociales y en infraestructura. Platíquenos en qué consiste este fondo para la reparación de justicia en Chihuahua. Hemos conjuntado efectivamente en un fondo que luego pasará a ser un fideicomiso los recursos que se han derivado, los recursos económicos que se han derivado de las distintas acciones de la Operación Justicia para Chihuahua, particularmente en el frente fiscal, toda vez que hay, vamos a decirlo, 3 grandes frentes, obviamente el penal, el administrativo y el de fiscalización. En el penal hay distintos procesos que están abiertos. Otros ya han recibido sentencia condenatoria y por lo tanto varios de los procesados han tenido que pagar la reparación del daño de los delitos que cometieron. Hay incluso algunas sentencias de jueces que han establecido prácticamente pago en abonos, otros que han depositado los recursos que fueron sentenciados a reparar. Y así, en la vía penal, en la vía administrativa y sobre todo por la vía fiscal, se han conseguido ahora tener ya cerca de 370 millones de pesos. La proyección incluso para el año que entra es de alrededor de 500 millones de pesos. Ya tiene que ver con sentencias firmes, porque como tú lo sabes, pues lo primero empiezan los procesos de aseguramiento, luego de embargo, hasta que finalmente empiezan los procedimientos de ejecución. Y este es para nosotros muy importante porque está aquí uno de los grandes objetivos, Salvador, que nosotros nos propusimos cuando decidimos poner en marcha la Operación Justicia para Chihuahua, resarcir a la gente de los recursos que le fueron indebidamente sustraídos al Estado y que estaban destinados a tareas fundamentales como educación, como salud, vivienda, y en ese sentido este fondo lo que busca es precisamente reintegrar a esos fines los recursos que van obteniendo. Y pues hemos recibido de muchas dependencias, sobre todo en el ámbito del sistema de administración tributaria, de la Procuraduría Fiscal, de la unidad de inteligencia financiera del sistema de administración tributaria, una colaboración muy efectiva, eficaz. Estamos trabajando mediante convenios que hemos suscrito desde los primeros días del nuevo gobierno de la República, y a partir de esa colaboración pues hemos ido concretando este gran objetivo que, insisto, representa para nosotros una pedagogía muy importante. A ver, lo que entiendo es, gobernador, están reintegrando estos recursos, están recuperando recursos que fueron saqueados al Estado por la administración anterior, y ese dinero se pretende pues reinvertirlo en temas sociales, en fondos de infraestructura. Le pregunto, ¿es algo similar a lo que hace el presidente también acá con su instituto para devolverle al pueblo lo robado? No, es una cosa diferente. Sí. Sí, estos son recursos que efectivamente han ingresado vía las resoluciones judiciales y administrativas. Es un decreto que ha establecido a qué objetivos, programas y apoyos deben conducirse estos recursos. Un poco lo que se ha hablado acá del instituto pues ya estaba contemplado en la ley, ¿no? Era propiamente el Sistema Nacional de Administración de Bienes Asegurados. Nada más se le ha cambiado el nombre, ¿no? El nombre. En Chihuahua lo que se planteó una vez que empezaron a fluir estos recursos
es darle el objetivo de apoyar a los que menos tienen, a los que más han esperado, y a los que al final de cuentas son más afectados por la corrupción política, porque la corrupción termina cancelando oportunidades, cancelando el sueño de muchas personas, de muchos jóvenes, pero también la cancelación de derechos sociales muy importantes. Entonces, el decreto lo que establece es que todos estos recursos deberán ir a programas de salud, entendiendo de manera prioritaria el acompañamiento a la primera infancia. Tenemos un programa que se llama Chihuahua Crece Contigo para detectar desnutrición infantil, a programas de vivienda, sobre todo en las áreas rurales e indígenas del estado, infraestructura social, cosechas de agua, sistemas colectivos de agua potable. Entonces, son distintos programas que están señalados en el artículo 8 del decreto que emití el pasado 4 de octubre, con motivo de los 3 años de nuestra administración en Chihuahua, Salvador. En estos 3 años ha sido una de sus prioridades, y bueno, todos estos recursos que usted menciona y que se están canalizando a estos programas sociales importantes y de infraestructura provienen de la corrupción de César Duarte, el exgobernador del estado. Usted decía, hay 29 órdenes de aprehensión ya libradas, hay solicitudes a la Interpol, peticiones de extradición a los Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pueden o no quieren traer a César Duarte de los Estados Unidos? Le pregunto porque cuando estaba el gobierno de Peña Nieto, usted acusaba directamente al presidente Peña Nieto y a su secretario Luis Videgaray de estar obstaculizando este proceso de extradición. Hoy, ¿qué es lo que sucede ya en tiempos del presidente López Obrador? Bueno, lo que nosotros hemos hecho pues es retomar, casi te digo, reiniciar todo el proceso de extradición, toda vez que efectivamente en el sexenio anterior Duarte fue muy protegido. Quienes estaban encargados y obligados a velar por el cumplimiento de la ley, de los convenios, del tratado de extradición, pues fueron los primeros en brindarle protección al exgobernador y boicotear y dilatar el proceso de extradición, primero porque nunca terminaron de presentar todas las órdenes de aprehensión que había enviado la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Se procesaron incluso de forma indebida. En alguna ocasión, no hace mucho, un par de meses o un poco más, el propio presidente López Obrador decía que tenía un reporte pues de que se habían hecho malas cosas, que se habían planteado malas cosas. Efectivamente, pues fueron haciendo un proceso para que no sucediera nada. De las 19 órdenes de aprehensión que hay en contra de César Duarte, 18 que provienen de jueces de control en el estado de Chihuahua, y una que obtuvo cuando era entonces el fiscal para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto. En materia federal, la única orden de aprehensión que se consiguió, no obstante que tenía un conjunto de denuncias en el ámbito federal, fue la que consiguió el exfiscal que ahora es el titular de la unidad de inteligencia financiera. Y estas órdenes de aprehensión pues fueron dilatadas. Ahora lo que estamos haciendo es a partir de otros expedientes que existían en el estado de Chihuahua y que efectivamente ya no fueron entregados a la anterior administración, porque pues lo único que sucedía es que era nada más para darle copia al prófugo de la justicia, ¿no?, de lo que se estaba haciendo. Entonces, aquí vamos avanzando. Yo he reconocido públicamente que en este tema, en el de la colaboración para el proceso de extradición de César Duarte, yo sí he detectado y comprobado una voluntad política distinta a la que entonces enfrentamos, particularmente de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Hemos venido trabajando en revisar todo lo anterior y por supuesto en relanzar
así decirlo, el proceso de extradición bajo esta administración, y la verdad es que va muy bien. Al menos yo sí veo la diferencia en este tema entre antes y ahora. Muy bien. Finalmente le pregunto, gobernador, me llamó mucho la atención una declaración que hizo en el contexto de la reciente aprobación del presupuesto de egresos 2020. Decía usted que, pues, si no se le da un trato justo a estados como Chihuahua en materia fiscal, en materia de participaciones federales, pues valdría la pena considerar que Chihuahua se separara del pacto fiscal federal. ¿Esto es posible? Algunos incluso decían, hay como vientos separatistas ahí en este tipo de propuestas. ¿De qué va esto, gobernador? Pues no de separatismo, sino de lucha por una mayor equidad fiscal. El actual presupuesto, el diseño del actual presupuesto, la fórmula que distribuye la recaudación federal participable, ya es una fórmula anquilosada, totalmente superada por la realidad, pero además los criterios específicos de distribución o redistribución entre las entidades federativas están totalmente desfasados. Este acuerdo de coordinación fiscal debe ser modificado, debe ser absolutamente cambiado. Tenemos que transformarlo en un mejor instrumento en donde efectivamente todos los estados pongamos, pero en una mayor equidad. Y por eso yo sí he considerado, y lo hemos estado buscando, promoviendo este tema de revisar el acuerdo de coordinación fiscal. No se trata de salirnos del pacto federal, pues eso jamás lo plantearíamos, ese es otro tema. Nunca nos separaríamos de la República por más condiciones de inequidad fiscal que enfrentáramos. Pero sí ya ha llegado el momento de plantear, Salvador, con toda profesionalismo, seriedad, altura de miras, la necesidad de modificar, sobre todo ante un escenario como el que vemos actualmente, de una nueva reconcentración de funciones, de facultades, de recursos. A ver, Chihuahua, me imagino que al igual que las demás entidades federativas, porque en efecto no creo que esto sea no, hay varios estados que se han expresado en el mismo exclusivo sentido. Para nosotros, ¿no? Estamos perdiendo muchos recursos de los que se llaman de concurrencia o de convenidos. A ver, Chihuahua está perdiendo solo de recursos convenidos algo así como 1.500 millones de pesos. Las participaciones y las aportaciones no crecen nada. Nominalmente crecen 3.6%, pues descuéntale la inflación y nos quedamos en cero de crecimiento. Más la baja de la inversión federal en las entidades que ejecuta directamente el gobierno de la República. A ver, hay un fenómeno de concentración de recursos en prioridades muy presidenciales. Y la República es un todo, y somos parte de una federación. El presupuesto de egresos es de la federación. De la federación, sí, así se denomina. No es del gobierno de la República. Entonces yo sé que hay un conjunto de gobernadores que han planteado también esta idea: José Rosa de Escuro de Durango, Diego Sinue de Guanajuato, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, quienes hemos coincidido en iniciar un diálogo, un debate, e incluso estudiar cuál es el camino para que las entidades federativas pues puedan hacerse de su propio sistema fiscal. Y es algo que debe ser seriamente considerado. Va a haber esta semana, Salvador, y la que entra, dos citas importantes. Aprovecho para platicártelo. Pasado mañana, en la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, en el marco del Foro del Federalismo que se convoca desde el año pasado, habremos de tener una discusión, algunos gobernadores, sobre este tema. Entiendo que participará por el estado de Jalisco, obviamente, el gobernador Alfaro. Yo estoy invitado también a esa mesa. Luego, el día 9 de
de diciembre. Nosotros, el grupo Chihuahua, que es este grupo plural, conformado por académicos, activistas, políticos, legisladores, que han acompañado precisamente la lucha de Chihuahua en contra de la corrupción, la impunidad y a favor del federalismo. Nos daremos cita en un foro en el viejo palacio de Xicoténcatl, aquí en la Ciudad de México, para hablar de estos temas. Hemos invitado a legisladores, académicos, a expertos. Luego participaremos el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y yo en la mesa final para ver algunas de las alternativas, entre otras la que el propio ingeniero Cárdenas ha colocado, la necesidad de una nueva Convención Nacional Hacendaria. Pues interesantísimo el tema, sin duda habrá que estar atentos a estas propuestas que hacen los gobernadores de distintos signos políticos. Es un tema que va a tener que discutirse y debatirse, como bien lo dice el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Es una demanda de muchos estados de la República el replantear la forma de coordinación entre las entidades federativas y el centro del país. Le agradecemos mucho, gobernador, haber conversado con usted esta tarde. Le mandamos un saludo. Igualmente, Salvador, a todo tu equipo y por supuesto a ti, muchas felicidades. Igualmente. Por este ascenso tan notable en los medios de comunicación que has tenido. Muchas gracias, gobernador. Ahí está el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Interesantes las propuestas y esto que plantea de varios gobernadores que están exigiendo que se revise el pacto fiscal federal, el esquema de coordinación, cómo se distribuyen los recursos de la República, cómo se distribuyen entre el gobierno